Ok. Entonces, a ver, se está grabando. Bueno, entonces, pues muy buenos días. Me da un gusto enorme estar aquí con ustedes, a pesar de, ¿cómo se llama? De que vamos empezando un poquito tarde, pero bueno, es buena hora y reiterarles la felicitación a todas las que son mamás o las que también en su momento, repito, pues cumplen roles también de solidaridad con sobrinos, con ahijados, con hermanos, este, inclusive esa parte que luego le toca a uno ser como el cuidador de los padres, ¿no? Cuando ya ellos están grandes, se invierten los papeles también, ¿no? Pero Sí, bueno, entonces, es la parte de los cuidados, ¿no? Entonces, a ver, espérenme nada más porque me está saliendo aquí un mensaje. Ok, bueno, entonces, vamos a iniciar hoy. Habíamos visto, o en lo que quedamos era un poco de que se pudiera trabajar con los objetos de la memoria que luego tenemos en casa, que eran las fotografías, que son los vestidos, que son las cartas, que son los objetos que guardamos, que son, hay quien guarda en algún mueble. Por ejemplo, nosotros mismos podemos hacer casi casi, y eso para si lo escriben a manera de cuento, la historia de un mueble que nosotros tengamos y todas las historias que hay alrededor de él, por el origen, por lo que ahí se guarda, por muchísimas cosas que están ahí, ¿no? Entonces, pues sí es importante, cómo nosotros reconocer y tratar de estar que nuestra memoria esté todo el tiempo incentivada a través de todos esos objetos o a través de, particularmente de todos los objetos de la memoria que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿no? Ustedes piensen hasta en la cocina, en los distintos espacios, en la cocina, en la recámara, en la sala, en donde quiera, puede haber algún objeto que en ocasiones tenga más de 5, 10, 15, 20 años, o a lo mejor es algo heredado, o a lo mejor es algo que nos obsequiaron y tiene una historia ese objeto. Entonces, es interesante cómo nosotros podemos pues hacer una historia de esos objetos ligadas a nuestra propia historia, y eso nos permite o nos ayuda a incentivar nuestra memoria. Entonces, esto nos lleva a asuntos que dijimos que íbamos a tratar el día de hoy, que tenían que ver con lo que era el vestuario, por ejemplo, el vestuario y prácticas que se tenían, pero también de la comida, y cómo nosotros somos depositarios, a fin de cuentas, de prácticas sociales aprendidas, ¿sí? Y que están ahí y que es parte también de la memoria. Por ejemplo, hay recetas o hay maneras de cocinar que nosotros aprendimos de la abuela o de la mamá o de las tías o de alguien la aprendimos por estar observando, porque nos dijeron que iba o porque nos ponían a hacerla. Entonces, esas también son prácticas heredadas que están ahí en la memoria, que nosotros día con día la reproducimos y que a lo mejor no lo reflexionamos como una memoria, pero es una memoria viva, es una memoria que está ahí. Por ejemplo, sabemos que para hacer unos chilaquiles, pues a lo mejor cuánto le tenemos que poner de ajo o cuánto le tenemos que poner de comino o al que no le pone o el chile o cómo hasta cómo recortar las tortillas. Ahora ya hay otra práctica en donde ya te venden topos y luego alguien dice, no, a mí me gustan de esta manera, pero el gusto también es algo adquirido, ¿sí? Entonces, eso es parte también de nuestra memoria. Entonces, vamos a ir recordando, por ejemplo, si alguno de ustedes, recuerda o tiene algún objeto en su casa del cual tenga una historia, ¿sí? O cartas que tengan, o fotografías, y que nos platiquen un poco acerca de ellas para tratar de ver cómo cada uno de nosotros tenemos historias, ¿no? Historias en
en nuestro propio entorno, ¿no? ¿Quién quiere iniciar? ¿Me Nadie dice, escucha? sí, sí, Maestra, sí, sí, adelante. Adelante, Alba. bueno, yo tengo un frutero de cristal, no muy alto, chaparrito, que estaba en la casa de mi abuela materna, en su cocina, y era un frutero. Y entonces mi mamá, bueno, mi abuela materna vivía en un pueblito que se llama Álamo, Sonora, de allá era mi mamá. Y mi mamá se trajo muchas cosas de esa casa porque su mamá se las regaló. Y entre esas venía ese frutero que es de cristal grueso. No es una cuestión que tenga mucho valor comercial, pero es un de valor estimativo muy fuerte. Y es como, se puede decir que es como antiguo, no es tan moderno, así, el diseño es antiguo. Y yo desde que me lo regaló mi mamá, lo tengo, ahí pongo los huevos en la cocina y siempre lo tengo presente, o sea, y sé que ese frutero lo utilizó mi abuelita materna, mi mamá en su casa y ahora conmigo está. Y es muy pesadito, es pesado, y ¿No? desde cristal. Ese es uno de los objetos que yo creo que tienen mucha historia, aunque no recuerdo, mi abuelita murió cuando yo era muy niña, o sea, vagamente recuerdo, tengo unas imágenes de cuando ella estaba enferma, entonces fuimos a, fue mi mamá y nos llevó a todos, me acuerdo, y estaba mi abuelita en una casita que está pegada hacia una escuela, o sea, a la casita del maestro, porque la hermana de mi mamá, o sea, mi tía, era la directora de esa escuelita y ahí tenía a su mamá con ella cuidándola. Entonces, y yo me acuerdo de sus trencitas, de todo eso, y me acuerdo que estaba enfermita, era delgadita ella, y muy seria, muy calladita. Eso es lo que recuerdo, y ese objeto que es un frutero, pero que yo lo uso como un depósito para poner los huevos en la cocina, pues tiene un valor estimativo alto, ¿no? Eso es ese objeto para mí es importante. Y lo uso diario, lo uso diario. Claro. Muchas gracias, Alba. Y sí, Pero, esos objetos que en origen a lo mejor fue un frutero, pero luego nosotros le damos otro uso. ¿Por qué? ujú. Porque van cambiando nuestras necesidades, pero ahí está la historia y ahí está el recuerdo y ahí está, es decir, como dice Alba, son cosas que a lo mejor no tienen tanto valor, pero tienen mucho valor estimativo, ¿no? Entonces, ¿quién más nos quiere platicar? Yo, maestra, Leticia, adelante. yo le quiero Gracias, platicar, Alba. Gracias, De Alba. nada, de nada, de nada. yo le quiero Adelante. platicar algo, maestra, a todos. Ahorita que usted dijo también de las recetas, eh, yo, yo tenía una tía que cuando yo era, pues yo creo que era adolescente yo, cuando hacía fiesta, ponche, un ponche de Jamaica, muy sabroso. Entonces, este, eh, hacia mí, hacía ya un ponche de Jamaica y luego le ponía, lo hervía con nuez así espolvoreadita o en trocitos. Y yo era adolescente y a mí me decían, les ayudaba a prepararlas, servir y todo. Y yo iba ay, yo ese ponche, ay, no, me encantaba. Y emborrachaba porque le ponían alcohol. Me acuerdo que mi tía compraba el alcohol, decía alcohol del 96 ahí en el Mercado Corona, íbamos a comprarlo. Y entonces, ya ahora yo de adulta, ya de mamá, ay, yo decía, ay, ¿cómo?
¿quién sabrá la receta de ese ponche? Y anduve investigando, maestra, entre mis tías que vivían, porque ya mi tía ya había fallecido. Entonces, anduve preguntando y de poquito de aquí y de allá saqué la receta, saqué la receta y sí me sabía igualito. Sí me sabía, ay, yo decía, no, sí, sí, este es. Entonces apunté bien la receta y ya tiene mucho que no hago ese ponche porque es muy dulce y pues hace daño, ¿verdad? Todo dulce. Ya tiene mucho que no lo hago, pero en una Navidad hice y lo puse en botellas, jalé a mis hermanos, a mis más cercanos. Pero Claro. esa receta era, este, esa receta, pues la rescaté, se puede decir, ¿verdad, maestra? Sí, 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 sí. Y aunque no la escribas, pero está en la práctica, uno va haciendo esos ejercicios de memoria, ¿no? Exacto, sí. Y es sumamente interesante cómo se va transmitiendo y dicen, tiene que ser así, y hay quien busca que ¿cómo se llama? Que los ingredientes sean lo más parecido, lo más, ¿cómo se llama? Que esté ahí. Yo he estado trabajando un proyecto sobre los migrantes, restauranteros migrantes en Estados Unidos. Y entonces, hay algo que se llama eh, una, pues, un estudioso que habla de lo que es la economía de la nostalgia, en donde, y, y claro que se abren grandes tiendas, hay quien vende tamales, hay quien vende todo lo que nuestros paisanos están buscando, porque la parte de la nostalgia, que la nostalgia es memoria, pues, ¿sí? Entonces, la parte de la nostalgia y la parte de la memoria, pues bueno, es toda una economía en Estados Unidos, ¿sí? Porque, a ver, y eso lo pueden, y no solamente en Estados Unidos, por ejemplo, en Tijuana, es así como que durante muchas décadas la migración de jaliscienses a Tijuana fue muchísima. Y entonces en Tijuana empezaron a vender, por ejemplo, la birria, empezaron a vender las tortas ahogadas y El tejuino. los tejuinos. Y es esa economía de nostalgia, pero también cómo se va reproduciendo la memoria. Es decir, y van buscando y le van viendo, pero que sepa igual. Entonces, la memoria también se registra a través del gusto, a través del tacto. O sea, la memoria tiene todo registrado a través de nuestros sentidos. Entonces, como ellos, por ejemplo, ahora que acaba de pasar el 5 de mayo, que allá lo festejan como el Gran Día del Hispano, en Estados Unidos, pues bueno, los restaurantes de comida mexicana son los que están llenísimos, llenos, 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 llenos. Entonces, ustedes piensen cómo el papel que juega justamente la alimentación en lo que es la memoria y cómo la inscribimos nosotros, ¿no? Entonces, por eso yo los invitaría a que siempre en casa hay alguien que conoce o que se quedó o que reproduce la receta de la abuela, de la tía, etcétera, ¿no? Porque hasta la forma en que se hace o se deja, no sé, si ustedes quieren ver las verduras o la fruta misma, a mí me llamaba mucho la atención que la Ciudad de México, bueno, ahora ya hay más y todo, pero lo que es en la Ciudad de México era difícil encontrar chayotes y lo mismo que limas hace 30 años. Las limas era como algo muy de acá, de la región occidente. Entonces, bueno, pues cuando vivíamos allá, pues claro que era así como que, pues vete hasta la central de abastos si quieres conseguir chayotes, ¿no? Entonces, lo lleva uno la memoria a ir buscando para poder recrear esos sabores que están inscritos en nuestra memoria.
¿sí? Bueno, pero ahora vamos un poco sobre, además de además de ese objeto, además, por ejemplo, de esas historias de las fotografías, de esas historias que van también ligadas. Una fotografía nos muestra el espacio donde fue tomada la fotografía, el momento donde fue tomada la fotografía, pero también la ropa que traíamos puesta, y eso nos permite ir desdoblando historias. Por ejemplo, ustedes, y ahí nos vamos al tema del vestuario. Una pregunta nada más, ustedes cuando eran niños, ¿cuántos pares de calzado tenían? ¿Y cuánto era, y de qué, y qué tipo de calzado o la calidad del calzado que tenían? Y lo mismo la ropa, ¿no? ¿Cuántos cambios o cuáles días eran los días que se llevaba qué ropa? Si en la escuela había que llevar un uniforme, o cuándo eran las fechas en las cuales ustedes estrenaban ropa, dónde se adquiría, o si había alguna modista o sastre. Por aquí ya veo a Joaquín también, el tipo de tela que se usaba. No sé, Joaquín, porque estamos acostumbrados luego a escuchar las historias de mujeres, pero si usted nos pudiera platicar, por ejemplo, cuando era niño, la historia un poco acerca de su vestimenta, de su ropa, de su calzado. No sé si por la condición que usted tenía le tenían que hacer algún tipo de calzado especial. No sé, que usted nos pudiera platicar, Joaquín. Sí, maestra. Bueno, efectivamente el tipo de calzado siempre fue especial porque era calzado ortopédico. Entonces yo siempre conté con un par de zapatos solamente, que estaban anexados a los aparatos ortopédicos, y por lo tanto pues era un área, era una parte que en la que no tenía yo opción, ¿verdad? A diferencia de mis hermanos, de mis demás familiares o amigos, incluso compañeros de la primaria. Recuerdo que inclusive era tan diferente esto que en la primaria pues le pedían a uno un uniforme de deportes, o sea, un uniforme blanco. También en México, toda mi infancia en México, en la Ciudad de México. Y pues a mí me exentaban en ese aspecto de los tenis, porque no podía llevar tenis, ¿sí? Eso, en cuanto a eso, en cuanto a lo demás, de la vestimenta, pues tampoco fue muy abundante porque fuimos 10 hijos. Entonces, las familias numerosas, usted sabe que había que repartir los recursos e inclusive a veces heredarlos. Uno cuando crecía y las prendas estaban todavía en condiciones, pues se las cedía uno al siguiente, ¿verdad? Que le podían quedar y viceversa. Entonces, sí, definitivamente recordar ese tipo de vivencias, pues yo pienso que cada quien tiene sus puntos de vista muy particular, pero en mi caso fue más particular todavía por la situación, por la condición. Claro. Actualmente tengo ya 74 años y desde los 10 meses tuve la poliomielitis. Entonces imagínese usted qué diferente la trayectoria que ha tenido uno que vivir en toda la historia. En todas las áreas hay diferencias, ¿no? Hay cosas diferentes que contar, que enfrentar las situaciones. Cuando iba a la primaria, a la secundaria, a la facultad de odontología, me decían que cómo iba yo a estudiar odontología con muletas y todo eso, pues lo hice, ¿sí? Y sí había cosas particulares que a veces los compañeros decían, ¿cómo le vas a hacer para subir el sillón? Porque no había sillones eléctricos. Y todas las épocas tienen diferencias que se fueron incrementando, pero todas pasaron bien, de todas tengo bellos recuerdos. Muchas gracias, Joaquín. Sí, efectivamente, bueno, pues pensar que no todas las historias son iguales, cada quien tiene vivencias que son diversas, pero también cuando, por ejemplo, yo hablaba de calzado, yo crecí en un pueblo, y en el pueblo todavía hace
pues más de 50 años, había niños que todavía andaban descalzos, ¿sí? Andaban descalzos o usaban un tipo de guarache que era guarache de cuero, guarache con garbancillos, le decían que eran unos, pues no estoperoles, pero traían abajo que cuando pasaban se oía el ruido, ¿no? Entonces, pues sí, pero, y luego también el tema de si, la ropa, esa ropa que pasaba a través de los distintos hermanos, ¿no? O hermanas, por ejemplo, o cuando llegaba ropa porque algunas, de la misma familia, las primas, o sea, las hermanas, la mamá o las tías se ponían, Prestaban, no, se combin. sí, exacto, Ajá. se pasaban la ropa, decían ellas, ¿no? Y entonces, y por eso era así como que yo ahora difícilmente escucho esa frase entre las mamás más jóvenes, de cuida la ropa, ¿no? O no la ensucies, o es decir, como que el consumo y el cuidado de la ropa, hasta en las frases se nota. No sé si ustedes se han percatado de eso, o sea, Y en que los materiales, maestra, porque los, antes había aquella tela que me acuerdo que se llamaba terlenca, que no perdía ni el color, ni la consistencia, ni nada, y entonces los lavaban y seguían siendo azul marino y seguían siendo rojo. Entonces, esos materiales también ahora son otros materiales, ¿no? Entonces eso claro, también sí, tiene que ver, pero ha de también tener que ver con como usted dijo ahorita, con la economía, porque para mover más cosas, yo creo, ¿no? Más situaciones en la economía, esos materiales que son tan, pues que fácilmente desmerecen, o sea, o que pronto claro, desmerecen. claro, y bueno, nada más recordando un poquito, bueno, yo les he comentado que soy historiadora y entonces en algún archivo, por ejemplo, de Jutla me encontré como, y bueno, en la producción en las fábricas de, este, de hilados y tejidos, pues, y eso lo ve ahora uno en las sábanas también, pero pues a principios de finales del siglo XIX, en las tiendas lo que vendían era manta o percal, ¿sí? En las tiendas de los pueblos, manta o percal, pero era de primera, segunda o tercera. Y entonces, luego uno alcanza a ver cómo en algunas revistas ya de principios del siglo XX, inclusive ustedes pueden meterse a ver los anuncios, si se pueden meter un poquito para que, inclusive por el año que nacieron o por la curiosidad que les gane por ahí, el Informador tiene toda su colección de periódicos digitalizada. Entonces, si ustedes se meten ahí googlean nada más Hemeroteca El Informador, pueden ustedes consultar desde la primera nota del Informador de 1917 y del 5 de octubre. Entonces, claro que no hay reproducción de fotografías y lo que aparecen son, en los siguientes, subsecuentes 5 años o 6, aparecen solamente los anuncios. Y entonces ahí es muy interesante porque hay anuncios que a lo mejor llegan, no sé, la emulsión Scott, el aceite de hígado de bacalao, cosas que uno tiene grabado porque todavía uno los encuentra en las farmacias, ¿no? La O vitamina. sí, exacto, también. Y luego los tipos de lociones o algo por lo que iba a asociar con el vestuario, que eran los famosos cortes, para trabajar o diseñar la ropa, las costureras. O sea, lo que iban a comprar era a los cortes o a los retazos, ¿no? A los retazos que luego había quien en los pueblos, pues venía a Guadalajara y lo que llevaba de regreso
pues era lo más económico, y en los grandes almacenes lo que les vendían eran los retazos, ¿no? Que ya podía ser, no, pues este retazo solamente tiene 1.5 metros y es este color, no, pues yo ocupo 2 metros, pues escoge otro. Pero no era como ahora que, bueno, pues llama la atención porque no lo encuentras, no, pues métete a Amazon y ahí encuentras todo, ¿no? Entonces, también hay otro tipo, es de otra naturaleza la parte de la socialización de lo que significa el vestido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que Alba mencionaba lo de las terlencas, pues con las terlencas llegó asociado un tipo de modelo de pantalón para hombres o para mujeres. Con las terlencas también llegaron otro tipo de El rajes o hebillas o botón o botanadura. Con ello llegó también otro tipo de peinados, porque también los peinados y la forma en que hasta a los niños les hacían los cortes de pelo, o a las mujeres también, o cómo también eran esos salones, o quién te cortaba el pelo, las lacas, los peines, el cardado. los cardados. Pues, ¿quién quiere platicarnos de eso? A ver, por ahí está también Teresita, Marta, y por ahí hay alguien que solamente aparece el teléfono, que es 2693. No sé si no tengo registrado el nombre, si nos pudiera pasar el nombre. Maestra, soy yo, Esperanza Rodríguez Hinojosa. Esperanza, ok, aquí. Esperanza Muchas Rodríguez. gracias, buenos días, maestra, muchas gracias. Felicidades a todas las mamás. Ok. Gracias. Voy a anotar aquí el teléfono a un ladito por si Ok. A ver, entonces, ¿quién nos quiere platicar, por ejemplo, o quién recuerda algún vestido que haya estrenado, o algún vestido que les gustaban y que de repente para ustedes fue tragedia porque se lo rompieron, o porque o porque se perdió, o porque, bueno, hay miles de historias con relación a lo que es el vestuario, o también con lo que es en relación a los cortes de pelo, quién se los hacía, dónde se los hacían, de niñas, o de niños, en el caso Joaquín, cómo los peinaban, qué utilizaban para fijar el pelo. No sé, hay muchas, muchas historias que están ahí esperando para ser contadas. ¿Quién nos quiere compartir? Alba, adelante. Bueno, yo quiero compartir que yo usaba el cabello largo de niña, pero en la mañana, como siempre estuvimos en la escuela en la mañana, mi mamá yo creo que tenía mucho trabajo porque éramos varios niños y siempre nos peinaba así jalándonos el pelo, pues, o sea, cola de caballo o trencitas. Y los que no me gustaban, pero ella de todos modos los hacía, eran esos que ella le decía cacahuates, que es colita de caballo, trenza y luego doblado. Y siempre con unos moños que eran como de nylon, rojos o blancos y así, ¿no? No había mucha variedad como ahorita, que hay un montón de moños que se pueden poner. Esos eran listones y así nomás agarraban y el moñito y ya. Entonces, pero cuando yo ya pude hacer ya mi peinado sola, realmente, es más, a la fecha no me gusta cepillar el cabello. Yo pienso que porque como mi mamá los jalaba y nos acomodaba ahí rápido y siempre le gustaba que estuviéramos bien peinadas así, jalado el pelo, yo creo que por eso, y mucho tiempo ya nada más uso un peine grande así así según yo desenredarlo, pero no uso cepillo porque no me gusta eso que te jalen tanto el pelo. Yo pienso que por eso, pero pues igual sí, pero así se usaba. Y todas las niñas íbamos así peinadas con esos moños en rojo casi siempre o en blanco. Esos moños como que combinaban con el uniforme, porque el uniforme era grisecito con unas rayitas rojas y otras blancas, así como cuadradito. Entonces,
Pero siempre en ese tiempo las profesoras pues siempre revisaban el aseo. Y como que me acuerdo que había unas libretitas de las calificaciones a la semana y venía así, por ejemplo, matemáticas, tareas y eso, poquitos conceptos, pero uno de esos conceptos decía aseo, o sea, el aseo personal, que estuviera adecuado a lo que se pedía en el reglamento, pues me imagino yo. Y calificaban las maestras una libretita que luego la teníamos que llevar los viernes a la casa para que los papás la firmaran, como un pequeño resumen de la semana. Eran unas libretitas chiquitas así. Pero bueno, yo creo que todo lo que vivimos en algún momento nos ayudó a ser lo que somos ahora. Y si pones un tema que cuando estabas en la infancia, si pones cuando estabas en la adolescencia, siempre va a haber una historia que platicar. Siempre va a haber algún tema o alguna historia que platicar, creo yo. Que comentar. Desde ahí se desprenden otras historias que tienen que ver, por ejemplo, con el lavado, con el lavado, planchado, o la historia de los primeros electrodomésticos que ustedes conocieron o los electrodomésticos que había en su casa siendo niños. Y cuando hablamos de electrodomésticos, pues podemos hablar desde la licuadora, desde la plancha, cómo era la plancha, porque luego aparecen las Pesada, era es, pesada. las planchas, las licuadoras, en la cocina, también, pues, si aparece el tostador o no aparece el tostador, en qué momento, cuáles eran las características de las estufas, las características de los refrigeradores, también, las lavadoras, es decir, alrededor nada más de los electrodomésticos hay unas historias. Y lo interesante de los electrodomésticos no es también solamente recordar, yo les insisto mucho que nuestra propia historia viene cargada de una historia cultural y una historia social. Entonces, por ejemplo, ¿qué significó la llegada de todos estos electrodomésticos? Y todavía lo que te venden, ¿no? Lo último, las freidoras, estas que lo que te dicen, ahorra tiempo, ahorra tiempo. En eso hay una concepción del tiempo, una concepción social y cultural del tiempo, ¿sí? Porque, bueno, en la licuadora, pues bueno, para que no estés moliendo, ¿no? Para que no el molcajete no te entretengas. En Y el una, metate. y el metate, ¿no? O las estufas, por ejemplo. A ustedes a lo mejor no les tocaron. Yo ayer tuve mi clase en el SWAM de Outland. Y entonces todavía había quien estaba hablando de las estufas de petróleo allá, que le tocaron siendo niños y todos los peligros que había, ¿no? Entonces, las estufas de gas en la ciudad, pero en dónde estaban ubicadas, pero también los peligros o lo que te decían cuando, todavía, ¿no? Que nos advierten mucho sobre los cuidados para utilizar el gas, pero también viene otra historia también que tiene que ver con los boilers o calentadores de agua. Entonces, a ver, ¿qué nos quiere platicar acerca de esos electrodomésticos o enseres que estaban en la casa y que eran los que ayudaban o con los que se apoyaba con todo lo que era preparación de alimentos, aseo? Ustedes piensen también que si estamos hablando de lavado de la ropa, cómo se hacía el lavado, con qué tipo de jabón o con qué tipo de, este, no sé si las marcas de Fab que ahí había. Y luego si nos vamos hasta el aseo personal también, los jabones, los olores que había, la limpieza de los dientes, cómo se hacía, es decir, nos vamos y vamos escarbando y vamos haciendo una cadena que nos lleva a ir hilando historias. Entonces, ¿quién nos quiere platicar? Vamos empezando, por ejemplo, con los electrodomésticos que había en su casa,
o cuando ustedes ya tuvieron o construyeron su hogar o decidieron vivir solos, cómo se fueron allegando de electrodomésticos. Y a lo mejor hubo redes de solidaridad. ¿Quién nos quiere platicar? Leticia, Teresita, por ahí están. Joaquín, que nos quiere platicar. Nadie nos quiere platicar. Yo digo que duraban mucho, maestra. Eran unos materiales muy buenos, ¿no? Porque yo no me acuerdo que hayan cambiado el refrigerador de la casa, era el mismo. Y la estufa, hasta apenas hace poquito también, pues la regalamos, pero era la misma estufa que usaba mi mamá. Eran como que otros materiales más fuertes, no sé. Como que estaban hechos para muchos años. Y ahora son otros materiales, pero yo pienso que es como por lo de la economía, Claro. para que se mueva todo. Pero, por ejemplo, nos vamos con las lavadoras. Que había lavadoras que no hacían, ¿cómo se llama? Que solamente hacían como el chaca-chaca, ¿no? Como la de Ariel, ¿no? Del chaca-chaca. Entonces, pero luego en qué momento llegaron otras de rodillo, donde, o sea, había lavadoras que no exprimían, que solamente hacían el chaca-chaca. Luego cuando llegan las de rodillo, y bueno, las de ahora que están así como que ya te sacan la ropa muy exprimida. Pero también, por ejemplo, había cuidados con la ropa de la casa y que tenían que ver con ropa almidonada, cómo le hacían para el cuidado de la ropa blanca, que usaban unas tinturita que era el añil para que se viera así como más azulita, más. Exacto. Entonces, Y se ponía al sol. se ponía al sol. ¿Cuál era ahora pues ya está el jabón líquido, pero pues ahora sí que casi les estoy hablando de mi experiencia, pues, pero por ejemplo, el jabón, a veces las tejitas de jabón no se desaprovechaban, sino que también se hervían con agua, era lo que se ponía en la lavadora, o los primeros el jabón, en los primeros detergentes, ¿no? Como que había el útil, luego había el Roma y luego fueron saliendo, ¿no? O el uso también del cloro. Ahora vamos al súper y salimos con 20 productos, ¿no? Y entonces, pero Antes cuando había barra y antes, bueno, en la casa muchas cosas se lavaba a mano. Porque aparte mi mamá tenía esa lavadora así redondita que hacía así, chaca chaca y eso, pero no la quería usar mucho porque no se fuera a descomponer. Entonces lavaba mucho a mano, nosotros también, y tendíamos así al sol. claro, Ay, no, pero pues, sí, eran todos otras los maneras de organizarse, ¿no? todos los cuidados, pero además también ahí viene algo. Cuando van llegando todos estos aparatos electrodomésticos, pues a lo mejor a nosotros nos tocó una licuadora que traía una velocidad o nada más para subir y bajar. Como esas licuadoras, pues ahora hay de no sé cuántas velocidades y de tanta impulso, intensidad, y antes era, por ejemplo, el exprimidor de fruta, pues era el mecánico y ahora ya hay de todo, o los tostadores de pan. Ustedes piensen nada más que detrás de cada objeto que a lo mejor tienen en su cocina o en la cocina, en las cocinas que ustedes han habitado desde que eran niños, pues bueno, hay distintos materiales. Cada uno de estos objetos trae una historia ligada a mi historia, pero también ligada a una historia social mucho más amplia o cultural. Por ejemplo, aquí me voy, ¿qué lugar en la casa ocupaba el radio o el aparato de radio o la televisión? O luego había consolas donde estaba el tocadisco,
A ver, platíquenme entonces, si no quieren platicar de los electrodomésticos, platíquenme de vamos haciendo un poco ya dentro de la casa la dinámica o la parte más social de cómo la casa recibía noticias del mundo o cómo estaba ahí, lo que era, en dónde estaba ese aparato de radio, ¿no? Y entonces sí, a qué hora se escuchaba, cuándo se escuchaba, pero también qué estaciones de radio se escuchaban, porque podía ser el despertador de la familia, alguien encendía el radio y ya, o que se acostaran terminando tal programa de radio, o a la hora de la comida, por ejemplo, el otro día alguien me decía, no, es que a las 3 de la tarde era la hora de Calimán y por todo Autlán se oía Calimán. Entonces, qué programas de radio, qué artistas, o por ejemplo aquí en Guadalajara, cuando se abrieron algunas estaciones, por ejemplo Canal 58, ¿no? Que fue la primera estación en transmitir música en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdan de esos aparatos? Si había en su casa, no había los aparatos en blanco y negro, cuando llegó una televisión a color, qué pasaba, cómo se ponían de acuerdo en la familia para un solo programa, para un programa, porque ahora ya así como que no, pues hay dos, tres teles, o a lo mejor el chavo pues ya tiene su tele en su casa y bueno, pues yo me voy a mi cuarto y veo mi programa, ¿no? Pero ¿qué sentido tenía lo del radio y la televisión en la casa, que también son procesos de socialización en las casas, ¿no? Hoy es así como que todo lo que nos rodea y en donde estamos, pero advertirlo como un proceso social en donde nosotros estamos inmersos, ¿no? Entonces, y que está lleno, lleno, lleno de memoria, ¿no? Entonces, y ahí están los recuerdos, ¿no? ¿Quién nos quiere platicar acerca de sus experiencias o las experiencias que se tenían en la casa o los recuerdos que se tienen de la radio ahí en la casa, ¿no? Maestra, ¿puedo compartir? Sí, claro, adelante. Muy bien. Yo recuerdo que teníamos un radio tipo así como vitrola, muy viejo, yo creo, o era moderno para aquellos tiempos. No tengo manera de compararlo. Y me acuerdo que yo me gustaba escuchar a Cricri en la W, y mi mamá en la noche escuchaba La Hora Azul. Yo creo que era tarde-noche, con canciones de Agustín Lara y aquellos señores de entonces, Pedro Vargas y demás. Y recuerdo mucho eso. Y otro programa que le gustaba mucho a mi mamá también era uno que lo dirigía un señor llamado Rodrigo Díaz de Vivar, algo así, aunque sé que es el Cid Campeador, pero no recuerdo el nombre de pila. Entonces, eso lo recuerdo, pero cuando tuvimos televisión, también nosotros, yo me acuerdo que nomás era una televisión en blanco y negro y estaba subida para que no le metiéramos manos, la bola de chiquillos que éramos vagos, y nos sintonizaba nada más uno o dos programas en el día, y después de hacer nuestras tareas y demás, esperanzas que lo tuviéramos prendido todo el día. Teníamos actividades que hacer, pero si las habíamos cumplido, veíamos televisión. En aquel entonces me acuerdo que veía a Canelita, veía un programa que era de Lili Ledy, y no me acuerdo, la tía Lourdes, creo, y el tío Juan Manuel. Y me acuerdo cómo me gustaba y soñaba con que me trajera el niñito Dios una muñeca de esas, que nunca me trajo, pero yo la sigo soñando. Entonces, no era como hoy, que usted dice, maestra, cada recámara, cada parte de la casa con una televisión. Ahora ya está en la cocina, tenemos. Y eso, la televisión o el radio, era un punto de reunión familiar. Me acuerdo que nos sentábamos todos a escuchar algún programa interesante que yo creo que mis papás sintonizaban o ya tenían ya visto, que era algo muy bonito. También oía Calimán, y una radionovela que escuchaba mi mamá era Corona de Lágrimas. Oh, Dios mío, mi mamá moqueaba con esa telenovela.
Esos son los recuerdos de los aparatos eléctricos que tenía y que por supuesto pues nos unían como familia. No nos disgregaban a cada quien ver lo que queríamos y había reglas. Una cosa que me quedé con ganas de ver siempre y no sé por qué no me dejaron verla, era un programa que era La Caldera del Diablo. Hasta Ay, la sí, fecha no sé de qué de delito se miedo. trataba. ¿De miedo? Ah, hasta ahorita. Pero ese era un programa prohibido para nosotros, los hijos. Después ya nos fueron aumentando a dejarnos saber Combate, que también era un programa, una serie pues que para nosotros era pues muy bonita, El Llanero Solitario y esas cosas. En fin, buenos recuerdos de lo que era la tecnología de aquel entonces y que disfrutábamos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, gracias, Esperanza. Creo que, fíjense ustedes nada más cómo se va asociando, pero también van con los cuidados, con los programas, y eso nos lleva entonces luego, era el apellido de Rodrigo de Vivar, el apellido era Romo, son la familia Romo de los, que tenían no recuerdo si era Promomedios o una de las estaciones, de aquí de Guadalajara. Bueno, ¿quién más nos quiere platicar, a ver, acerca del radio, de la televisión? Creo que lo que ahora nos ha explicado, nos ha compartido Esperanza, yo veía que había quien la sentía, había quien decía, se comparten, y ese es el juego de espejos de la memoria, ¿no? Que lo que recuerda el otro me permite recordarlo a mí. Por ejemplo, y eso nos lleva, no quiero que nos distraigamos, pero nos lleva, por ejemplo, a dónde estaban esas tiendas o esas jugueterías, etcétera, ¿no? Pero vamos ahorita con lo de la radio, la televisión, o los tocadiscos, o lo que nosotros teníamos a la mano, ¿no? ¿Quién más nos quiere compartir? Las consolas eran unos muebles muy bonitos, porque tenían madera, las bocinas integradas, pero aparte adornadas las bocinas por la parte de afuera. Y teníamos muchos discos de los grandes y los chiquitos, y se escuchaban muy bien. De hecho, hace poco fui a una carpintería y estaban arreglando una consola de esas porque la iban a hacer mueble para la cocina. Y yo dije, ay, va a quedar bien bonita porque le iban a rescatar todo lo que podía, pero le iban a poner arriba, pues así formica o no sé qué, para que fuera como una barra. Pero la parte de abajo la iban a dejar con las patas originales que eran como delgaditas y luego con metal. Entonces, yo dije, va a quedar súper bonita, qué buena idea. Y va a integrar así como lo moderno con lo anterior. No se van a deshacer en sí de todo el mueble. Se me hizo muy buena idea eso. Claro. A ver, ¿y qué programas de radio recuerdan ustedes que que escuchaban en su casa? Esperanza nos hablaba de Laura Azul, de Calimán, de Corona de Lágrimas, ¿qué programa recuerdan ustedes? Y si recuerdan alguna de esas historias, ¿no? Nada más les recuerdo, así de manera de historia, como Orson Welles, este gran escritor norteamericano, era también locutor de radio y en algún momento estaba describiendo uno de sus cuentos, quienes se fueron contactando, pues era la llegada de los extraterrestres a la Tierra. Llegó un momento en que ciudades enteras de Estados Unidos o quienes alcanzaron a escuchar entraron en pánico porque fue una transmisión de más de una hora, 2, 3 horas, y entonces lo tomaron como que si fuera una ¿Verdad? transmisión, como si fuera verdad, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué significaba esto? Había una persona acá ya, que ya era de principios del siglo XX. Ella decía que su papá, claro, había nacido en los 1880 o antes,
Y entonces cuando llegó el primer aparato de radio a su casa, lo tenían en una esquina y como decía una de ustedes, que era, pues, era una como tipo, consola más grande, el papá no se acercaba para nada a radio, dejaba que la esposa o uno de los hijos, sintonizara. Él decía que es que ahí debe estar el diablo, porque se escuchan voces y no sale nadie, ¿sí? Entonces, también hay toda una expectativa de qué es lo que hay detrás de esos aparatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegan, bueno, otro de los aparatos que llegan a las casas son los teléfonos. No, sí. ¿Dónde estaba ubicado el teléfono en la casa? Si se tenía teléfono. En los pueblos, pues no, había las operadoras y que se comunicaban, etcétera. Pero o en los barrios, la tienda de la esquina era la que tenía el teléfono. A ver, ¿cómo era también el teléfono? O sea, hay muchas cosas que ahora casi, casi las damos por hecho, ¿no? Pero todo ha tenido una transformación y un uso, y ese uso es el que nos lleva a nosotros a recordar los cambios, ¿sí? Ahora, a través del teléfono están ustedes recibiendo, algunos de ustedes, el curso, imagínense. Ujú. Entonces, eso era impensable hace, no sé. Nada más se veían los supersónicos. Sí es cierto, cierto, en los supersónicos ahí se veía, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿quién nos quiere platicar acerca del teléfono, acerca de la radio, acerca de la televisión? A ver, quienes no han participado, por ahí está Teresita, por ahí está Leticia también. María, a ver, María Nieves, a ver, me sale ese nombre, pero en la lista no está. Adelante, María Nieves. A ver, deja quitar Tiene el micrófono apagado. Sí, nada más quiero a ver si le puedo ayudar Sí, Adelante. buenos días. Buenos días. Mi nombre es María Leticia Nieves Delgado. Ok. ¿Sí? Ya te vi. Ok. Ok. Estás en la Así lista. Adelante. haciendo un resumen de lo que he escuchado, quiero empezar desde lo de los aparatos electrónicos. Pues yo me crié con mi abuelita y pues ahí no tenía nada de esos aparatos. Lo que tenían era un radio viejito en donde sí se escuchaba las novelas campiranas de El Ojo de Vidrio, Felipe Reyes, yo solo que me acuerdo. Y la televisión, como tampoco se tenía, nos íbamos a una casa a la vuelta de donde vivíamos y pagábamos $1 y ahí mirábamos, pues recuerdo yo que hace rato decía el combate, la lucha libre, me gustaba ver, este, y ¿qué más? Respecto a lo que también de los detergentes que usábamos, un hermano de mi mamá trabajaba en unos baños públicos allá por el centro, Baños Guadalajara, y todos los pedacitos de jabón que acumulaba, no sé, él llegaba con mucho jabón, cuadritos de jabón, rosita, y mi abuela lo servía y hacía pedacitos, barritas de jabón o en su momento también hacía de detergente, que a la fecha yo todavía uso el Roma y el que usted mencionó hace ratito, el Roma y esos jabones viejos, yo todavía los sigo usando. Ah, pues mi abuelita los ponía a hervir en tipo, y los ponía en moldes como si fueran gelatinas y ya Ujú. hacía sus pedacitos de detergente. Entonces yo ya más grandecita, cuando ya teníamos radio para toda la familia, yo escuchaba las radionovelas, la que me acuerdo mucho, aparte de las clásicas que mencionan de Calimán y esas, y la de Corona de Lágrimas, yo me enganché con una que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Empezaba gritando, Alicia, Alicia, una flor en el pantano. Una flor en el pantano era una radionovela que me gustaba mucho. No, y las consolas que eran el aparato,
digamos, lo más lujoso, pues sí tenían algunas casas de mis amigas, pero era las que tenían una situación económica un poquito o mejor que la nuestra. Pero sí recuerdo perfectamente todos esos artículos. Igual también lo que mencionaba de la estufa de gas, pues no, tampoco con mi abuelita no tenían, cocinaban con el fogón o ya cuando ya se pudo con estufas de petróleo, igual nos usábamos con aparatos que tenían mecha y amanecíamos llenas de humo en las nariz. Y luego pues ya después la bombilla que le ponían petróleo y se encendía, ya la luz estaba más nítida y así fuimos un poquito haciendo los cambios hasta que llegó la luz eléctrica. Pero sí, todo eso me estoy acordando con estas pláticas. No, muchas Sí, gracias. de Muchas nada. Ya de grande, gracias. ¿sabe que me gustaba escuchar mucho? Yo ya más grandecita, La Tremenda Corte. La Tremenda Corte, luego también unos programas en la W de adivinanzas, de un puerquito, el marranito, algo así se llamaba. Sí, 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 con canciones y con todo. Y el de la tremenda corte y Tres Patines, pues es un Sí, programa, ustedes saben que es de los programas que todavía están, pues lo siguen retransmitiendo, porque es un programa de la radio cubana, que era cubano, antes sí, de la Revolución Cubana. Imagínense ustedes los años que tienen esos programas y sí, se siguen retransmitiendo y se siguen comentando y se sigue uno riendo, pues, ¿no? Con toda con todo lo que pasa con Tres Patines, ¿no? sí, Es, sí, ahora, también los programas de radio marcaban la cotidianidad de la casa, ¿no? O lo que las personas que ahora ya casi no se escucha mucho en las casas el canto, pues, porque aunque fuera acompañando al radio, pero las personas cantaban, ¿no? Cuando estaban en la casa o no sé, o estaban escuchando radio cuando tenían trabajo en la casa, como el mismo aseo, que es un trabajo, y fuerte, pero también quienes eran costureras o quienes hacían algún tipo de, por ejemplo, algo que sacaban y luego vendían, pues siempre el radio los estaba acompañando. Yo recuerdo mi abuelo tenía su panadería y entonces en la panadería, desde las 7 antes de 6 de la mañana, ya estaba el radio prendido, porque ustedes saben que los que trabajan en la panadería, ellos a las 5 de la mañana o 6 ya están trabajando todo lo que es lo que dejaron desde la noche. O sea, las panaderías difícilmente se descansaba. O sea, a las 11 de la noche estaban ya preparando lo que tenía levadura, por ejemplo, pero siempre estaba el radio, ¿no? O Ujú. el ejemplo de la hora nacional, o había estaciones todavía que en donde, creo ahora, no sé, yo ya no lo he buscado, pero había estaciones en Guadalajara como Radio Gallito y otras estaciones, en donde en esas estaciones se les daba aviso, por ejemplo, a Ah, sí. habitantes en donde no llegaba las líneas telefónicas o el telégrafo, y entonces la forma de comunicarse era con recados a través de, ¿no? O por ejemplo, yo recuerdo allá en la radio Nautlán también, cómo había quien contrataba los sábados una hora por el cumpleaños o la cuelga de la abuela o bisabuela, y durante esa hora solamente se la estaban dedicando, claro que se pagaba, pero le estaban dedicando las canciones y saludamos a doña Sutanita, pero tenía pues otro tipo de financiamiento, pero también otras maneras de irse comunicando, ¿no? Entonces, ahora, hay distintas estaciones de radio, o por ejemplo, ¿en qué momento ya todos nos familiarizamos con estar pasándonos de la AM a la FM?
¿sí? O sea, antes la mayor parte de lo que uno escuchaba era en AM, no en FM. O también, si ustedes conocieron o tuvieron en su casa algunos radios que le llamaban de onda corta y onda larga, ¿no? Que de repente en la noche todavía había, ya no, pero había aficionados que se la pasaban escuchando programas rusos, programas de Estados Unidos, y hay quien aprendió idioma, otra lengua, pues, escuchando esos programas, se desvelaban y ahí estaban, no sé si algún vecino o alguien de su familia o que alguien que conocieran tenía esos radios y y había una especie como de clubs porque eran los radioaficionados de onda larga y onda corta, no sé. Eso es lo que yo estoy recordando ahora. No sé si a alguno de ustedes les tocó conocer a alguien o en ocasiones hasta el mismo aparato que uno tenía en casa, de repente ya eran las 10 11 y se empezaban a meter estaciones en otros idiomas o de otros lugares también, ¿no? Pero bueno, Sí, pues maestra, sí, algo que sí, no hace mucho tiempo que yo escuchaba un programa, ese programa era a mediodía y ahí los locutores comentaron que les llegó un mensaje, una carta a la estación y que eh, les decía que él los escuchaba. Ya no me acuerdo bien desde cuándo, pero era desde Europa, que él iba en un barco, que él trabajaba en un barco y que él se la pasaba toda la noche viendo el mar y escuchando el radio. Y él les mandó un mensaje a los locutores y ellos estaban maravillados. Dijeron, no, es que esto es algo insólito. O ujú. sea, nunca nos imaginamos tener un radio escucha en tal lugar. No me acuerdo si era Suecia, algo así, maestra. Y estaban ellos maravillados y ellos le contestaron y pues ya no supe más qué pasó, pero ellos dijeron, sí, es que hay usted dice, ¿verdad, maestra? De alto, ¿qué? La, Que pues la- de Las frecuencias. las frecuencias que había, ¿no? Sí. sí, la frecuencia. Y ellos estaban maravillados que dijeron que nos puedan escuchar hasta allá. Y pues era una persona que trabajaba en un barco y él, pues es del otro lado del mundo, ¿verdad, maestra? Entonces Pues sí. él aquí era de mediodía, pero allá era de noche. Entonces esa persona los escuchaba. No, ahorita pues ya es muy fácil, ¿verdad, maestra? No, ahorita, por ejemplo, en los programas, como ya las radiodifusoras también lo transmiten vía internet, pues se conectan desde el otro lado del mundo y están conectados y, ay, sí, nos están saludando desde, Sí, este, nos están saludando desde Japón y bueno, pues ya hay una globalización de las comunicaciones, ¿no? Afortunadamente. sí. Pues se nos ha terminado el tiempo. Bien rápido. Sí, Sí, muy rápido, pero además, bueno, hay temas en los cuales sí, de repente, yo entiendo que quien no participa, pero está trabajando la memoria. Entonces, pues bueno, yo les agradezco toda su participación. Para la próxima sesión, que es el próximo viernes, vamos a tener este, lo que es el tema de las diversiones. Que vayan, propósito de radio. En diversiones, pues vamos a tener, por ejemplo, el cine, para que vayan tomando nota y vayan refrescando un poco su memoria también. El cine, vamos a tener también lo que es el circo o lo que es los conciertos, asistencias a conciertos, asistencias a bailes o tardeadas, lo que era el que si quién tocaba algún tipo de instrumento musical. Y cuando estamos hablando de diversiones, por ejemplo, hay que hablar de paseos, hay que hablar de lo que era los juegos también.
algo, ya hablamos de los juegos infantiles, pero también cuáles serán aquí se trata un poco de hablar también del ocio. El ocio también es una práctica cultural, ¿no? No es una pérdida de tiempo, porque luego nos decían, haz algo, estás de ocioso. No, el ocio también nos permite una introspección. Entonces, también de repente es necesario quedarse uno callado y hacer retrospecciones, y no porque esté uno con el ocio, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a abordar ese tema dentro de 8 días. Entonces, yo sí les pediría, si pueden hacer su listadito nada más de qué es lo que les gustaría platicar. Por ahí en el documento que tienen, pues está todo eso, porque está, por ejemplo, la música, las melodías a las que asistían, las rocolas, los lugares donde había, por ejemplo, hay quien le gustaba ir al centro de Guadalajara o al centro de la Ciudad de México, o los paseos era zoológico y no, pero era el Parque Agua Azul, por ejemplo, o el Parque Alcalde aquí en Guadalajara, o el Parque Ávila Camacho luego, o los Colomos, también esa parte de lo que es el ocio, las distracciones. Ahora ya todo el mundo sale a caminar y a correr, pero ¿en qué momento se habla de practicar un tipo de deporte por la salud, pero que también es parte del ocio, etcétera, ¿sí? Entonces, pues yo les agradezco muchísimo su atención el día de hoy y nos encontraríamos dentro de 8 días, ¿les parece? La próxima semana. Muchas muchas gracias. Gracias, muchas Feliz- gracias. Que Y a tengan las buen que son, día. a las que son madres, muchas felicidades. Igualmente, a Y todas las mamás. a los que tienen su Gracias. mamá, pues apapáchenla. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días.